Buenos días y bienvenidos. Soy José Carlos Huerta, responsable de análisis del programa Startups, un programa conjunto entre la Fundación Innovación Bankinter y Bankinter Capital Riesgo, en el que fomentamos la innovación y el emprendimiento invirtiendo de la mano de Bankinter en startups. Os animo a que visitéis la página web de la Fundación para obtener más información sobre los distintos programas que desarrollamos. Además, en la web contamos con una plataforma para que los emprendedores nos puedan hacer llegar sus proyectos. También con ese mismo espíritu de fomentar el emprendimiento, organizamos los Café con Emprendedores, como este en el que estamos hoy, en los que referentes del ecosistema emprendedor español nos cuentan su experiencia y desafíos a los que se han enfrentado. Y sin más os dejo con nuestro invitado de hoy, con Pablo Viguera, CEO y fundador de Belvo, la plataforma de APIs para Open Banking e información financiera líder en Latinoamérica. Y sin más, Pablo, todo tuyo. Vale, muchas gracias, José Carlos. Un placer estar aquí y también agradecer a Bankinter y a la Fundación Innovación por la invitación. Y un placer estar con todos vosotros. Tengo una breve presentación que voy a compartir y así también podemos ir siguiendo aquí el contenido. Y nada, sin más, pues nada, presentarme. Soy, como decía José Carlos, soy Pablo Viguera, soy cofundador y co-CEO de Belvo, la plataforma de Open Banking, de APIs Open Banking para Latinoamérica. Lo primero, empezar un poco por quién soy, ¿no? Y por qué estoy aquí, o creo que estoy aquí, ¿no? Algunos datos personales sobre mí, pues tengo 35 años. Si me afeitase, tendría unos cuantos menos, me parecería aún más joven. Luego también otras cosas relevantes sobre mí, pues he vivido la mitad de mi vida en el extranjero, ¿no? En países como Bélgica, como Canadá, como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur. Nada que tenga particular mérito, sino que simplemente pues a causa del trabajo de mis padres pues viajábamos cada 4 años a un país nuevo y eso me dio la experiencia también de vivir en un ambiente internacional desde pequeño, ¿no? Lo cual me ha formado bastante y me ha impactado mucho en mi formación y en mi profesión profesional, ¿no? Como comentaré. Eso, evidentemente, pues también pues hace que hable tres idiomas, bueno, y medio, como pongo aquí. Hablo castellano, inglés y francés, bilingüe. Y ahora, por la naturaleza de nuestro negocio en Latinoamérica, pues tratando de mejorar mi portugués, ¿no? Que dependiendo de las circunstancias, pues hablo mejor o peor, dependiendo del día. Y luego, lo más relevante, yo creo, para este foro es que pues llevo los últimos 8 años creando, escalando y consolidando empresas tecnológicas incipientes en varias partes del mundo, ¿no? Ya sea en Europa, en Latinoamérica, en el sudeste asiático, ¿no? Como veremos a continuación. Y lo siguiente es de dónde vengo, ¿no? Pues a nivel formación, pues se puede decir que soy un economista financiero, pues por así decirlo, clásico, ¿no? Estudié administración de empresas y finanzas, pero con un importante corte internacional, ¿no? Me metí un poco en este ámbito de las finanzas o de la economía, pues como tanta otra gente, pues porque tiene salida, ¿no? O porque es útil, o al menos eso pensaba en ese momento, ¿no? Estudié la licenciatura en ICADE, en España, y en Wharton, en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Todo esto antes de la crisis, ¿no? del 2008. Y en ese momento, pues, las finanzas, sobre todo el campo en el que me especialicé yo, que era la banca de inversión y las fusiones y adquisiciones, pues, como digo aquí, estaba bastante hot, ¿no? Era algo bastante atractivo y donde pasaban muchísimas cosas extremadamente interesantes, ¿no? Y eso me llevó en 2008, al terminar la carrera, a meterme en Merrill Lynch, uno de los principales bancos de inversión a nivel mundial, en su equipo de fusiones y adquisiciones, ¿no? Trabajaba en Londres, básicamente asesorando a empresas de Internet en compra y venta de compañías, ¿no? Asesorando pues, también en la financiación de las mismas.
Estuve ahí 3 años y después de eso hice una cosa que algunos en su momento, o incluso me recuerdan ahora, tildaban de un poco de una locura, que estuve 10 meses con 2 mochilas dando la vuelta al mundo, ¿no? Después de trabajar muy duro durante 3 años, ¿no? Probablemente la banca de inversión era y sigue siendo de los sitios más cañeros que uno se puede imaginar, sobre todo para empezar la carrera profesional, y eso me cambió la vida, ¿no? El dar esa vuelta al mundo durante 10 meses. Después me fui a Estados Unidos otra vez, 2 años, a hacer un MBA a la Universidad de Chicago, a Booth, y fui con una beca de la Fundación Ramón Areces, lo cual me dio la posibilidad de experimentar mucho, ¿no? Y eso para mí fue clave, ¿no? El poder, el no estar atado y el poder experimentar, el poder probar, el poder ir a ver qué me encontraba ahí fuera, ¿no? Porque si algo creo que se ha quedado en claro en todos estos años que llevo de carrera profesional, y luego lo comentaré más en detalle, ¿no? Es el valor de la experimentación, ¿no? Igual que en su momento uno puede entrar a estudiar A, B, C, D carrera, porque, pues bueno, puede tener una intuición o puede parecer útil o puede ser interesante en un momento dado, pero luego, sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy en día, nada es imposible y se puede experimentar, se puede validar, se puede testear hasta realmente encontrar algo con lo que realmente uno se siente identificado, en lo que realmente uno se sienta lleno y aportando valor, ¿no? Entonces, después de esa breve intro de quién soy y de dónde vengo, comentar un poco más acerca de mi camino en el mundo de Internet, ¿no? La verdad es que en los últimos 8 años he hecho bastantes cosas en bastantes partes del mundo. He intentado poner aquí en la diapositiva para que lo podáis ver un poco a nivel cronológico, y también me gustaría destacar de cada una de estas experiencias que he sacado en claro, o qué cosas he obtenido que luego me han acompañado siempre o que me acompañan siempre, y luego también qué aprendizajes de cosas que no creo que tenga sentido volver a repetir, y de ahí el valor también del aprendizaje y de la experimentación, ¿no? Entonces, empecé mi carrera en Internet de la mano de Rocket Internet en 2012, que Rocket Internet es una macroincubadora global de negocios en Internet, creada en 2010 por los hermanos Samwer, unos alemanes, con un foco básicamente de replicar negocios que tenían éxito en Europa o en Norteamérica en mercados emergentes, ¿no? Entonces estuve creando en el sudeste asiático con ellos un e-commerce de venta de material de oficina, y ahí lo que aprendí muy claramente fue el foco en la ejecución, ¿no? Que realmente cuando se crean empresas, sobre todo de corte tecnológico, lo verdaderamente importante es hacer rápido, hacer con los mínimos recursos y siempre estar moviéndose hacia adelante, ¿no? Siempre estar moviéndose hacia adelante. Que el tiempo, realmente el tiempo es el mayor factor o el factor más escaso, ¿no? Por así decirlo. Y fue una experiencia extremadamente positiva y que todavía hoy en día pues me aplico eso, ¿no? Que mejor hecho que perfecto, mejor hecho ayer que hoy, y esto en el mundo tecnológico donde todo avanza mucho más rápido es aún más importante, ¿no? Hay una cosa que no sé si no tan buena, pero una cosa también que aprendí de cara a otras experiencias futuras fue el ownership limitado, ¿no? El poco skin in the game, como diría Taleb, y el mínimo apego al negocio, ¿no? Ahí al final pues nos traían a gente que veníamos de banca de inversión, a gente que veníamos de consultoría, nos daban una pequeña pizca del negocio, pero nada muy representativo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene siempre mucho sentido que para crear algo o para emprender, tú como emprendedor tengas una parte importante del pastel, ¿no? Porque al final eso es el fruto de tu trabajo, es lo que va a permitir que eso se haga más grande y que luego permitas que todos aquellos que tengan los intereses alineados contigo pues también sean partícipes de ello, ¿no?
Luego mi segunda experiencia fue Groupify de 2013-2016. Groupify era una app de citas en grupo en España y Latinoamérica, similar a aplicaciones como Tinder, como Match, pero en España y Latinoamérica. Ahí sí que, un poco con el aprendizaje anterior, ¿no? Tenía full ownership, era mi empresa, que cofundé con 2 amigos. Ahí fuimos, como digo yo, de 0 a 1, ¿no? Caminamos muchas fases, sobre todo de los inicios de cualquier proyecto, de echar a andar, de tener la idea, de ir poniendo los cimientos. Ahí una de las cosas en las que yo creo que aprendimos o que sacamos en claro es que era que al final para que una empresa en Internet, una empresa tecnológica sea viable, tenga éxito, pueda escalar, es por un lado que el mercado al que vayas enfocado sea lo suficientemente grande, en el sentido de que pueda tener una demanda potencial suficientemente relevante como para que luego capturando a lo mejor un pequeño trozo del mercado pueda ser un negocio importante. Y luego también está el concepto de feature versus product versus company, ¿no? Que realmente tratar de encontrar no solamente algo que sea innovador y pueda ser una mejora de algo que hay, sino que realmente pueda ser pues realmente un producto o una compañía en sí mismo, ¿no? Y yo creo que lo que creamos en Groupify era más como una derivada de algo muy interesante versus algo que podía ser realmente como gigante, ¿no? Luego pasé por Revolut, que Revolut es, para quien no lo conozca, es el mayor neobanco a nivel mundial. Y ahí mi rol era el de, bueno, entré como empleado número 100 aproximadamente en 2017. La compañía tiene ya, no sé si 3.000 o 4.000 empleados. Y entré muy al principio, ¿no? Cuando se estaba empezando a expandir fuera del Reino Unido. Yo entré como General Manager de España y Portugal, un poco con el objetivo de montar la compañía en España y en Portugal y de echar a andar, contra el equipo y escalar, ¿no? Ahí lo que me di cuenta, el gran aprendizaje fue la fuerza y el potencial de FinTech, ¿no? De FinTech como fuerza transformadora de un sector, el sector financiero, el sector bancario, pues que lleva mucho tiempo pues anclado en el pasado, al que le ha costado evolucionar y que realmente pues solamente ha evolucionado ante grandes shocks sistémicos, ¿no? Como la crisis de 2008, ahora pues la crisis con la pandemia del coronavirus, etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso fue como la gran inspiración que luego me ha llevado pues a crear Velvo y a estar en el sector en el que estoy pues 4 años después, ¿no? Una cosa que también vi es que la ola al final Hemos perdido a Pablo, creo que... ¿Estás, Pablo, otra vez? Ahora estoy de vuelta, creo. Sí, que me he caído, Vale. perdón. Dale, nada, 5 segundos atrás, sin más. Sí, no, decía que la ola era de otros y no era mi ola. Entonces, bueno, ahí la verdad es que yo creo que es siempre muy importante al estar creando proyectos tecnológicos y al estar emprendiendo, que uno se sienta como muy conectado con lo que está haciendo y tenga los suficientes incentivos para echarlo, para escalarlo y para crecerlo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues bueno, me incorporé a Verse, que es una app de pagos peer-to-peer en el sur de Europa, que hace poco se anunció que la ha comprado Square, la gran fintech estadounidense. Y ahí un poco lo que entré a hacer fue, pues bueno, para liderar la compañía, para atravesar un cambio pues radical, ¿no? Un cambio radical, una reestructuración. La compañía había pasado por bastantes altibajos, más bajos que altos en los últimos, sobre todo en el tiempo, en el año anterior al que yo me incorporé. Y entré realmente de bombero, ¿no? De bombero pues para salvar la compañía y para ponerla pues en una posición de que pudiera
ser exitosa, pues como luego se ha visto que podía con el gran potencial que tenía, ¿no? Y hay otro aprendizaje importante que tuve del lado más de fintech, ¿no? Aquí ya nos metemos de lleno en fintech, que es donde llevo los últimos 4 años. Es un poco esta dicotomía entre el B2B y el B2C fintech, ¿no? Al final, el B2C es cualquier aplicación de cara a consumidor final, como puede ser pues un banco, una aplicación de pagos, etcétera, con la que interactúan usuarios finales. Y el B2B son pues infraestructura, servicios para hacer eso posible, ¿no? Que es lo que hacemos precisamente en Belvo. Entonces, ahí verdaderamente me di cuenta de que cada vez es más difícil competir por los clientes finales. Cada vez está más masificado el sector, pero cada vez hay más necesidad para contar con las herramientas adecuadas para crear este tipo de plataformas, ¿no? Y de ahí Belvo. Y ahí un aprendizaje también que me llevé es que, pues bueno, que quería después de unos 3 años volando con otros, por así decirlo, o yendo en la ola de otros, o indirectamente pues también mía, pues quería volar nuevamente, ¿no? Quería volver a lanzar algo desde cero. Y también ahí otros motivos importantes por los que nos lanzamos en 2019 a crear Belvo fue porque, pues bueno, encontré a mi socio perfecto, ¿no? A Oriol, que es con quien pues fundé Belvo y con el que estábamos liderando Verse en esa transición, ¿no? Y entonces, saltando a Belvo, que es la compañía que lidero en la actualidad, que cofundé en mayo de 2019, como decía José Carlos, ¿no? Es una plataforma de APIs Open Banking para Latinoamérica. Básicamente eso lo que significa es que permitimos a desarrolladores y a terceros, pues a empresas como Revolut, como Verse, que puedan crear sus productos, o uno, crear sus productos, o dos, crearlos mejor, más modernos y más eficientes, ¿no? A través precisamente del acceso a la información bancaria, ¿no? Nosotros les permitimos, a través de nuestra plataforma, acceder a datos de usuarios finales para que puedan rendirles mejores servicios, para entenderles mejor, para poderles darles decisión de crédito, por ejemplo, en menos tiempo o de manera más ajustada a los perfiles. Al final es un poco la idea de democratizar el acceso a productos financieros a través del uso de la información o los datos bancarios que cada persona pues tiene en su institución y que puede llevar o portar a otras entidades, ¿no? Ahí, sin duda, algo que destacar es que es el proyecto más ambicioso de mi vida hasta la fecha, ¿no? Ahí realmente estamos atacando un mercado enorme en Latinoamérica, estamos presentes en México, en Brasil y en Colombia. Y ahí, desde muy al principio, nos metimos también de lleno en Silicon Valley, ¿no? Entonces, ahí, pues bueno, hasta la fecha hemos tenido la fortuna de conseguir el respaldo y el apoyo de algunos de los principales inversores a nivel mundial de Venture Capital, como son pues Founders Fund, que es el fondo de Peter Thiel, que son los primeros inversores en Facebook, en Tesla, en SpaceX, en Airbnb, etcétera. Y también de Kasek Ventures, que es el principal fondo de Venture Capital de Latinoamérica, de los fundadores de Mercado Libre, que es el Amazon de Latinoamérica. Y ahí la verdad es que el reto es enorme, ¿no? Está todo por hacer. Está todo por hacer. El sector financiero y bancario en Latinoamérica, si bien tiene un dinamismo extraordinario, está muchos años por detrás, ¿no? Entonces, al final, el reto ahí es cómo das ese gran salto hacia adelante y cómo permites, con la infraestructura que vas creando, ¿no? Como lo que hacemos nosotros, cómo permites que los Verse o los Revoluts de Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia o el Cono Sur, pues puedan crear sus productos mejor, más rápido y ofrecer a la población productos financieros más accesibles, más democratizados y también, no hay que olvidarlo, ¿no? más inclusivos, ¿no? Y también parte del reto que perseguimos en Belvo es ese, ¿no? Es el fomentar la inclusión financiera, ¿no? Gracias a la información bancaria o no, ¿no? Ya que al final, pues bueno, el 50% de la población en Latinoamérica pues está o no bancarizada o subbancarizada, ¿no? Entonces, ahí el reto es verdaderamente enorme, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en ese sentido también las complejidades son muy grandes, ¿no? Pues estamos en 4 mercados, tenemos
3 oficinas, bueno, 4 oficinas si contamos pues remoto, tenemos oficina en México, en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Barcelona y una buena proporción también en remoto. Luego también está el tema de la complejidad de construir aquí y vender allí, ¿no? Que también es un tema no trivial y un tema también con el que nos tenemos que pelear pues día tras día, ¿no? Tenemos a lo mejor acceso a los mejores ingenieros, pero evidentemente al final el producto está allí y quien interactúa con el producto está allí, ya sea en Brasil, en Colombia, en México, en Perú, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos también. Y luego, evidentemente, todo el tema de la inclusión financiera, ¿no? De cómo creamos infraestructura para que la gente pues que igual no tiene una cuenta en el banco, que sus datos financieros estén donde estén, puedan ser agregados a una plataforma y se les pueda entender o crear servicios financieros para ellos, ¿no? Y luego, a modo un poco de resumen, o un poco como con un corte un poco transversal, qué cosas he aprendido, ¿no? de momento en este camino, que yo creo es importante, ¿no? El primer punto, que para mí es crítico, ¿no? Y al final casi que en todos los aspectos de la vida, ¿no? Es el rodearse siempre de gente mejor que uno mismo, ¿no? Yo creo que aquí yo lo veo en mi día a día en Belvo, ¿no? Por ejemplo, mi socio, mi cofundador Oriol, pues bueno, es un tío extraordinario, es ingeniero aeroespacial, trabajó 4 años en la NASA, o sea, es increíble, ¿no? Y eso es simplemente pues, un ejemplo, ¿no? Que luego al final pues eso se va permeando y todo el mundo que se va uniendo pues siempre va pues subiendo el listón, ¿no? También lo comentaba antes, pues rodearse de gente como Founders Fund, ¿no? Que fue el primer fondo que invirtió en Facebook o en Airbnb, por ejemplo, o o gente como el equipo de liderazgo que tenemos a día de hoy en el equipo, que es gente verdaderamente especialistas y cracks absolutos a nivel internacional en su área, ¿no? Entonces, eso es un punto súper importante. El siguiente punto es que si no estás incómodo en el día a día y si parece que todo está bajo control, es que, pues uno, no vas lo suficientemente rápido y dos, es que no vas en la dirección adecuada, ¿no? Yo esto esto lo vivo día tras día, ¿no? Y siempre cuando me voy a la cama intento pensar y decir, oye, ¿qué has hecho hoy que te haya incomodado, aunque solo sea un poco, ¿no? Y eso siempre, todos los días, para mí un día en el que no existe esto, es un día en el que o no he aprendido algo o no he dado el máximo de mí mismo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también es importante, porque al final lo que hacemos en el mundo de la tecnología es derribar barreras, es en muchos casos también ir un poco contra el legacy, ¿no? O ir un poco contra los incumbentes o contra quien ha tenido pues, el poder mucho tiempo. Estamos creando disrupción en industrias y al final hay que crear un poco de incomodidad y un poquito también no de irritación, pero que al final pues, lo que hacemos pues, está para crear disrupción, ¿no? Entonces, el estar incómodo y el crear un poco de incomodidad es importante, ¿no? Luego, un punto que destacaba al principio, ¿no? Y que decía que cuando me fui a Estados Unidos a estudiar el máster con la beca, me dio la posibilidad de experimentar. Este punto para mí es clave, ¿no? El poder y el valor de la experimentación, ¿no? Ya sea en el día a día, montando compañías, en el camino profesional de cada uno. Pues bueno, si me veis ahora, pues no tiene nada que ver como soy como persona, igual mucho, pero como soy a nivel profesional no tiene nada que ver con cómo era hace 8 años, ¿no? O 9 años, cuando estaba pues con traje y corbata yendo a reuniones con grandes compañías y grandes corporates, ¿no? Entonces, el experimentar también en la carrera profesional pues tiene muchísimo valor precisamente pues para ver un poco dónde quieres acabar, ¿no? Yo creo que esta premisa de, oye, estudias algo y ya estás ahí encasquetado de por vida haciendo eso los próximos 50 años, eso se ha acabado, ¿no? Eso se ha acabado y hoy en día es muy fácil probar, experimentar, estar 3 meses aquí, 6 meses aquí, 2 años aquí y hay mucha fluidez, ¿no? en temas de carreras profesionales, ¿no?
Y luego también experimentar pues, en temas de, pues, no sé, más de operacionales en el día a día o en temas incluso de relaciones a nivel trabajo. Nosotros muchas veces también planteamos a nuestros colaboradores, pues oye, pues empezamos trabajando juntos 3 meses, 6 meses, probamos, vemos qué tal va, como mucha fluidez en ese sentido, ¿no? Luego el siguiente punto es está aquí el internacional más grande que nacional y multicultural más grande que monocultural. Yo en este sentido, un poco de cara a crear los mejores productos, de cara a crear compañías que realmente cambien industrias, hace falta un contexto muy amplio, ¿no? Un contexto muy amplio y un equipo también muy amplio a nivel de conocimientos, a nivel de puntos de vista, que muchas veces los puntos de vista pues estén a veces en desacuerdo, pero que todas esas diferencias de contexto, que pueden ser idiomáticas, que pueden ser culturales, que pueden ser de backgrounds, al final aporta para que se cree algo pues mucho más trascendente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este caso, en Velo somos unas 50 personas en la compañía. El inglés es evidentemente el idioma que hablamos todos, porque hay gente que no habla castellano, hay gente que no habla portugués, etcétera. Y tenemos unas 14 nacionalidades, creo, ¿no? O sea, desde gente de México, de Brasil, que es evidente porque tenemos mercado allí, pero hasta italianos, venezolanos, albaneses, franceses, uruguayos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso al final aporta muchísimo. Luego el siguiente punto es nunca aceptar un no por respuesta. Esto, vamos, diría que es una de las mayores claves, ¿no? del emprendedor, que al final hay días que pasan y estás permanentemente, pues a lo mejor dándote cabezazos contra la pared, que las cosas no salen, que crees que vas para atrás. Pero esto lo puedes ver, se puede ver en muchos ámbitos, ¿no? En nuestro caso concreto, donde históricamente pues hemos recibido muchos nos, es pues como nos hemos financiado con fondos de Venture Capital, pues ha sido en la búsqueda de financiación, ¿no? Pues recuerdo pues al principio cuando estábamos empezando en Belvo, en mayo de 2019, cuando estábamos buscando nuestra primera ronda de inversión de $1 millón, que hablábamos con gente y nos decían, no, es que mira, esto es que no va a funcionar jamás, o sea, poco más y nos dedicamos a otra cosa, ¿no? O sea, si hubiéramos seguido esos como, no ni siquiera consejos, pero que parte del día a día es encontrarte, no es en el camino, ¿no? Y al final se trata de perseverar y de ir hacia adelante con la convicción que tienes de crear algo que verdaderamente vaya a cambiar el mundo de hoy en día, ¿no? Porque si la gente se quedase en los noes, el mundo realmente no avanzaría. El mundo se quedaría en cómo soy, en status quo, ¿no? Porque nunca habría innovadores o locos que apoyarían estos cambios, ¿no? Luego, al final, que para correr una maratón, primero hay que correr 5K o terminar 5K, luego hay que correr 10K, hay que pararse, hay que recapacitar. Y yo creo que también esto es, en parte, pues implícito los errores, ¿no? O los failures, ¿no? En el camino. Que evidentemente pues a veces no salen como quieres, pues creas compañías, no acaban de funcionar, no acaban de echar a andar, pero también eso es todo parte del proceso de aprendizaje y el proceso de experimentación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí al final también es importante tener esa perspectiva de que es una carrera a largo plazo, ya sea una compañía o ya sea una carrera profesional, y que va a haber momentos en los cuales pues se retroceda o se baje, pero luego pues se sube y se avanza, ¿no? Y luego el último punto, que es más un tema, no sé si personal, sentimental, emocional, que yo creo que cualquier emprendedor o cualquier persona que monte una compañía, no solamente en el ámbito tecnológico, ¿no? Yo creo que también cualquier persona pues, que se monte su negocio de cualquier índole, yo creo que un poco que siente esta asimetría en las emociones, ¿no? del emprendedor, que muchas veces, pues como decía, ¿no? Pues te caes, cometes errores,
fracasas y esos fracasos versus los éxitos que obtienes son asimétricos, ¿no? Es decir, igual te caes, o sea, una persona está trabajando en una profesión normal, pues oye, te equivocas, es -1. Aciertas es +1, ¿no? Un poco a nivel de felicidad, a nivel de utilidad, a nivel de emoción, ¿no? En el mundo del emprendimiento, en el mundo como de crear compañías, yo creo que como cuando te caes, igual es un -10, ¿no? O sea, evidentemente mucho más de cuando te caes, porque tienes skin in the game, porque mucha gente depende de ti, porque tienes muchos intereses alineados con terceros, porque tienes poco safety net, porque has metido tus ahorros, etcétera. Pero luego, del lado de cuando ganas, ahí es completamente asimétrico, ¿no? Ahí no es ni +1 ni +10, ahí es +1000, ¿no? En el sentido de que cuando realmente las cosas van como esperas o van como deberías, ahí realmente el payoff es extremadamente grande, ¿no? Entonces, creo que ahí también es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Que al final es como una montaña rusa de emociones a nivel sentimental, pero luego lo que puedes crear y el impacto que puedes tener pues, sobre industrias enteras, creando categorías, como estamos viendo nosotros en Belvo, sobre personas, cómo les mejoras la vida, etcétera, es verdaderamente impresionante, ¿no? Y yo creo que en parte también es eso, ¿no? Es lo que a mí por lo menos me ha llevado estos últimos 8 años a estar en el mundo en el que estoy y a seguir haciéndolo pues día tras día, ¿no? Y nada, con eso concluyo la presentación. Espero que haya sido interesante y nada, ahora encantado de contestar cualquier pregunta que podáis tener y de seguir la conversación por aquí. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Ha estado súper interesante. Me quedo con un par de cosas que has dicho que me han gustado mucho. Me ha gustado todo, pero esto en concreto me ha gustado eso que has dicho, que el sector de las startups fintech lo ves como una fuerza transformadora del sector financiero, ¿no? Y yo creo que esto lo podemos extrapolar a todos los sectores en los que hay startups, donde las startups son una fuerza transformadora, ¿no? Para aquellos sectores en los que crean una disrupción y con esto fuerzan el cambio en ese sector, hacen progresar a toda la sociedad al final. Y también me ha gustado eso que hay que estar un poquito incómodo, ¿no? En tu puesto de trabajo siempre para progresar, hay que forzarse un poco para ser mejor. Y ya con el último punto que menciono, que también me ha gustado, el tema de la simetría de las emociones, me gustaría que empezaras, mientras la gente se va animando en los comentarios, que nos cuentes alguna cosa que no te dio tan bien al emprender, alguna cosa que has fallado ahí y también por qué, que a lo mejor está relacionado con esto, por qué empezaste a montar cosas fuera de tu país, que es algo muy poco habitual. Sí. Perfecto, José Carlos. Sí, o sea, bueno, una cosa que no veo tan bien, pues por ejemplo, la primera startup que fundé, pues Groupify, pues bueno, pues tuvimos en un momento dado, como vivíamos un poco, como suele pasar en muchas startups, ¿no? Que vives un poco de la financiación externa de fondos de Venture Capital, hubo un momento en el cual estábamos levantando una importante ronda de capital, esa ronda no terminó de cerrarse y tuvimos que buscar un plan B, ¿no? Y el plan B pues, fue que parte del equipo acabó como una hire, por así decirlo, una captación de talento de parte del equipo de un player de la industria más relevante, pero no pudimos seguir con la compañía, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues bueno, eso al final son 3 años de muchísimos aprendizajes, pero que igual si me dices, oye, pues hubiera sido el objetivo, hubiera sido el destino ideal, pues tal vez no, ¿no? Pero bueno, eso es como parte del camino. Y luego la segunda pregunta que me hacías, perdona, era... Sí, la segunda pregunta que te hacía era por qué empezaste fuera de tu país a emprender, que es algo poco habitual entre los emprendedores. Sí. Yo creo que eso es un poco de formación, no sé si académica, personal, cultural, o sea, como decía, ¿no? O sea, yo he pasado la mitad de mi vida en extranjero, ¿no? Y eso yo creo que también me ha marcado mucho a nivel de
cómo me desenvuelvo, cómo interactúo, las oportunidades que veo y el no tenerle miedo a decir, oye, pues el mercado está en tal sitio, pues vamos a por el mercado, ¿no? Y ahí justo pues coincidió que cuando empecé en Rocket Internet, pues fue una conexión que surgió cuando estaba en el MBA, ¿no? En Estados Unidos. Y bueno, y me pareció como una oportunidad extraordinaria. Y en ese momento fue, oye, estamos pensando en montar esta serie de negocios en el sudeste asiático. ¿Qué te parecería pues, hacer esto en Malasia? Y dije, Malasia, nunca he estado. Oye, pues vamos a conocerlo y tiene pinta de ser un sector o un país donde la tecnología puede tener una fuerza transformadora muy grande, población muy joven, mucha penetración de Internet, muchos teléfonos móviles y bueno, muy dinámico y como también como aprendizaje, me lancé a por ello. Totalmente, de todas esas experiencias siempre se aprende un montón. Bueno, y vamos a ir dando paso a las preguntas, que va viendo unas cuantas. Empezamos, nos comentan por aquí si ves aplicable Belbo dentro del contexto del mercado financiero español y cómo ves que va a evolucionar el futuro de las actuales entidades financieras en España. Si va a haber fusiones o qué ves ahí. Sí. De hecho, vamos, Belbo como concepto, o un poco el Open Banking como tal en Europa y en España lleva siendo una realidad al menos los últimos 2-3 años, ¿no? A través de la PS2, ¿no? Que es la Directiva de Servicios de Pago 2. Que lo que fomenta es precisamente eso, ¿no? Es la mayor apertura de los datos las entidades financieras para que terceros puedan usarlas con el consentimiento de los usuarios finales, ¿no? Entonces, absolutamente, y de hecho hay empresas que hacen eso en Europa y en España particularmente. Nosotros en España no operamos y también es por diseño, o sea, aunque tengamos parte del equipo en Barcelona, nosotros vemos que la oportunidad está en otro sitio, por lo menos la oportunidad tal y como la concebimos nosotros, que es un mercado Latinoamérica enorme, donde está todo por hacer y donde realmente el poder de transformación que podemos tener es mucho mayor, ¿no? Y luego, si eso puede tener un impacto sobre cómo evoluciona el sector financiero español, bueno, yo creo que al final el Open Banking no es más que una de las muchas vertientes o unas muchas aristas de lo que es esta fuerza transformadora del fintech, ¿no? Evidentemente, los bancos, como decía, pues les toma o les lleva un shock sistémico para, no sé si ponerse las pilas o para ver que hay cosas pasando alrededor. Pero bueno, yo creo que un poco la revolución fintech está para quedarse y quien no se adapte, pues verá un poco qué es lo que tiene que hacer para seguir con el negocio, ¿no? Pero nosotros lo vemos mucho más aún en Latinoamérica, donde la fuerza y el lobby de los bancos es incluso mayor que en Europa, ¿no? Donde ya pues se lleva unos cuantos años pues avanzando hacia la mayor, ya sea democratización o la mayor protección del usuario final, ¿no? Que es al final de quién se trata, de empoderarle a él o a ella, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Pasamos con la siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿quién compite con Belbo? ¿Crees que el idioma castellano-español es una ventaja competitiva frente a otras? Y si tenéis alguna estrategia de antifragilidad en Belbo. Sí, buena pregunta. Sí, nosotros la verdad es que competimos, te diría, con varios elementos, ¿no? Pues el primero es cuando creas una categoría desde cero, pues es el status quo, ¿no? Y la no apertura de determinadas instituciones, pues como ha pasado en Europa, pues que a través de la regulación se ha obligado a los bancos a abrir sus datos a través de APIs de Open Banking y pueden ser consumidas por terceros, ¿no? Entonces, yo creo que el status quo ya de por sí es un competidor, ¿no? Y también el cómo se ha desenvuelto históricamente el consumidor de servicios financieros brasileño, colombiano, mexicano, etcétera, con las entidades, ¿no? También hay un tema de
cambio de hábitos, hay un tema de educación que no es despreciable, ¿no? Entonces, de ese lado. Luego, a nivel competencia más como directa, pues bueno, yo creo que en todos los países en los que estamos tenemos algún competidor, ya sea empresas que o bien que se han reconvertido a ofrecer servicios como B2B como los que hacemos, ¿no? Pues partiendo de, pues a lo mejor aplicaciones más de, no sé, de agregación de finanzas personales y que de repente pues han visto una gran oportunidad de ofrecer servicios a terceros, etcétera. Y luego también pues existen players de referencia a nivel mundial, ¿no? Pues en Europa, en Estados Unidos, que son compañías muy grandes, están muy establecidos, pero al final pues tienen mucho mercado todavía que recorrer o que conquistar en sus determinados lugares de procedencia, ¿no? Y bueno, y la pregunta de estrategia antifragilidad es buena. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer ahora es, o sea, más allá de simplemente crear infraestructura open banking, lo que nosotros tratamos de hacer a día de hoy es como ir un poco más allá, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que el aplicar el open banking como lo conocemos en Europa o en Reino Unido, etcétera, a Latinoamérica, no tiene sentido. O sea, no tiene 100% sentido. ¿Por qué? Por el tema de la baja bancarización, ¿no? O sea, en España o en Europa, pues coges a una persona al azar y 95-98% de probabilidad esa persona tendrá una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, el open banking puede explicar a esa persona financieramente porque su dinero pasa por el banco, etcétera, ¿no? En Latinoamérica, en el 50% de las ocasiones, eso no pasa, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora, llevamos ya unos cuantos meses muy metidos en ello, es que buscamos fuentes de datos financieros alternativos y los normalizamos, los contextualizamos y los convertimos en datos cuasi bancarios que terceros pueden coger, usar e interpretar, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos en nuestra plataforma datos de Uber y de la aplicación de ride sharing y de Rappi, que Rappi es como la gran compañía de reparto de comida a domicilio y de muchas otras cosas más en Latinoamérica, ¿no? Y ahí latinoamericano. Sí, para que nos entendamos. Y ahí las plataformas muchas veces están creadas para los repartidores, los conductores, los colaboradores, casi como monederos, como bancos, pero sin ser un banco. Entonces nosotros podemos extraer esa información, normalizarla y que terceros la consuman como si fuera datos bancarios, ¿no? Entonces al final lo que creamos realmente es un ecosistema de datos financieros, bancarios y no bancarios, para que terceros puedan consumir, ¿no? Yo creo que es un poco, esa es como gran parte como te diría, de la apuesta que estamos haciendo, ¿no? Al final es como una apuesta como muy única para el mercado que estamos atacando. Pues un poco relacionado con esto, voy a tratar de sintetizar alguna pregunta en un par para que tratemos de responder a todas. Vale. Un poco relacionado con esto que estabas diciendo al final, ¿de dónde surgió esta idea de Belvo? ¿De dónde te surgió la idea de lanzar este proyecto? ¿Y cómo crees que las fintech pueden competir con la banca tradicional, teniendo en cuenta que existen bancos como Bankinter o BBVA con grandes innovadores en productos o plataformas? Vale, perfecto. Sí, la primera, o sea, generalmente las ideas como que surgen un poco de como de un problema que te encuentras, ¿no? O sea, de un problema que te encuentras o bien en tu ámbito profesional, o bien en tu ámbito construyendo producto, o bien en tu ámbito personal, ¿no? Entonces, en nuestro caso, cuando estábamos Oriol y yo en Verse, una de las cosas que exploramos fue expandir como vías de crecimiento, etcétera, pues fue expandir el negocio a Latinoamérica, ¿no? Pues dijimos, oye, pues somos una aplicación, sobre todo presente en el sur de Europa, a nivel cultural, pues como lo que suelo decir, pues todos los emprendedores y muchos empresarios españoles, ¿no? De, oye, tiene sentido ir a Latinoamérica, ¿no? Bueno, pobres necios nos dimos cuenta de que eso no era una buena idea por muchos motivos, ¿no? Porque ya había en el mundo de los pagos entre pues, peer-to-peer, había ya bastante competencia en los diferentes países donde estamos interesados.
mucha gente con mucho más dinero que nosotros y mejor capitalizados que nosotros para poder crecer más rápido. Entonces, no era buena idea, pero desde el punto de vista de la ejecución, pero lo que nos dimos cuenta era que si queríamos lanzar allí, en diferentes países, lo que teníamos que hacer era construir básicamente toda la infraestructura de cero, ¿no? Y eso no era algo muy óptimo porque al final, cuando eres una fintech volcada al consumidor, realmente lo que quieres es estar cerca de ese consumidor, es estar, pues, es crecer, es expandirte, etcétera, ¿no? Y eso también lo validamos con muchas otras empresas, pues fintechs o innovadores financieros, como llamamos nosotros, que al final son fintechs, son merchants, son incluso bancos. Validamos también eso, ¿no? Que en concreto el acceso a esta información que proveemos era un gran hándicap para poder o bien crear productos que no podían crearse o dos, pues crear productos radicalmente mejores, ¿no? Entonces vimos una oportunidad muy grande y fuimos a por ello, ¿no? Y además también, o sea, habiendo trabajado en el ámbito de fintech en Europa durante los últimos, pues, 3 años antes, pues habíamos visto la gran fuerza transformadora que el Open Banking había posibilitado, había permitido para el crecimiento del sector, ¿no? Entonces, pues bueno, lo habíamos visto. Y luego a nivel de cómo pueden las fintechs innovar, bueno, yo creo que al final, o sea, es un ámbito competitivo, pero también es un ámbito colaborativo, ¿no? O sea, no deja también de haber fintechs que se asocian con bancos para determinadas cosas, ¿no? Nosotros eso lo vemos mucho en Latinoamérica. De hecho, pues nosotros estamos pues incluso hablando con algunos bancos para poder usar su parte de su infraestructura para proveer sus servicios. No creo que sea particularmente un mundo enfrentado como fuerza a fuerza. Hay muchas vías de colaboración. Las grandes ventajas de las fintechs, o sea, que al final que parten de cero, ¿no? Y que parten de cero, sobre todo desde un punto de vista de que no hay como costes como de legacy, ¿no? O que no hay como infraestructura que hay que mantener. O sea, oye, nosotros creamos esto porque es lo que tiene sentido ahora y es lo que va a tener sentido en 20 años. No es algo que hemos creado porque tenía sentido hace 20 años, ¿no? Y también que las fintech, aunque sean empresas que están en el sector financiero o estados en el sector financiero, es que piensan como empresas tecnológicas, ¿no? Y cada vez más pues el consumo va hacia allí y la interacción de los usuarios finales va hacia allí, sea el sector financiero, sea el sector inmobiliario, sea el sector de la comida a domicilio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también las fintechs, la gran ventaja que tienen es que se pueden mover más rápido, pueden ser más ágiles y no llevan mochila, por así decirlo. Totalmente de acuerdo. Oye, y también referente a lo que nos comentabas de emprender en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo es atacar LATAM? Porque la mayoría de la gente la ve en España como un solo mercado, pero ¿cómo se gestiona en realidad? Sí, Latinoamérica no es ni mucho menos un único mercado. Evidentemente, bueno, desde un punto de vista simplemente político, económico, pues como mucho, pues es Mercosur y ya, ¿no? Pero ahí sí, o sea, cada país es único pues en diferentes ámbitos, ¿no? Desde la cultura, cómo se consumen los productos, cómo se interactúan con los productos y luego también desde el punto de vista regulatorio. Cada país tiene su agenda para ABC temas. En fintech, al final, pues como tocamos temas financieros y tocamos temas de dinero, pues nos impacta mucho la regulación de un país u otro. No siempre están coordinados los países. Luego también un tema de talento, ¿no? El brasileño no tiene nada que ver con el mexicano, no tiene nada que ver con el colombiano, no tiene nada que ver con el chileno, ¿no? Entonces, también la creación de equipos es muy diferente, ¿no? Y cómo hablas con un desarrollador en un país versus en otro es muy diferente, más allá del idioma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Brasil nos damos cuenta, ¿no? que hay mucha menos aversión al riesgo de un desarrollador para implementar una solución como Velvo versus México, por ejemplo, o versus Colombia. Pero luego también tienes el tema de que muy pocos desarrolladores brasileños, que es a quien vendemos nosotros, hablan inglés. Entonces, evidentemente, y castellano menos, ¿no? Entonces, pues evidentemente, pues hay que tener
un equipo local que haga que la experiencia sea absolutamente adaptada a la realidad local. Nosotros, para empezar, empezamos la compañía en mayo de 2019, hasta que lanzamos la primera versión del producto, que solamente la lanzamos en un país, primero en México, luego nos lanzamos Colombia hasta 3 meses más tarde y luego nos lanzamos Brasil hasta hace un mes. Pues pasamos como, pues no sé, en 6 meses, pues todos los meses estábamos una semana o 10 días en México, ¿no? Y empapándonos de todo, ¿no? O sea, de el ecosistema, cliente, regulador, cultura, no sé, sector financiero, todo, ¿no? Para realmente hacer como una inmersión plena. Lo mismo hemos hecho en Brasil y luego, evidentemente, pues vas construyendo en base a eso, ¿no? O sea, vas pues creando un equipo pues que pueda ir construyendo sobre esas bases también. Y un tema que te quería preguntar, y justo acaban de comentar en el chat sobre esto que estabas diciendo, es el tema de que estas plataformas de Open Banking al final necesitan una conformidad en la regulación, ¿no? Y esto, ¿cómo se ataca en LATAM, en todos estos distintos países? Sí, nosotros lo vemos como la perspectiva completa, ¿no? En el sentido de que al final lo que se trata con Open Banking es de dar empoderamiento al usuario final, ¿no? Y puede haber o iniciativas de mercado reguladas por el mercado y que funcionan de acuerdo con las normas que marca el mercado, como puede ser en Estados Unidos, y que ha funcionado extremadamente bien y que hay grandes casos de éxito de compañías fintech o de mejores productos financieros que se han creado gracias a estas innovaciones del lado del mercado. Y luego está el modelo en el otro lado del charco, que es el europeo o el británico, que parte de una regulación y luego se empieza a trabajar sobre eso, ¿no? En Latinoamérica vemos un poco ambos enfoques, ¿no? Vemos las dos. Y nosotros somos partidarios de aplicar las dos, ¿no? O sea, creemos que la regulación siempre será una fuerza catalizadora y que promoverá, pues, catalizadora de cara a la adopción, ¿no? Y que permitirá, pues, educación, que permitirá como un buy-in de todo el mundo que esté implicado, de los bancos. Se ha visto en Europa, ¿no? O sea, si los bancos no están obligados los bancos no van a hacer, ¿no? Entonces, eso es importante, pero luego también hay elementos que la regulación no va a poder, hasta los que la regulación no va a poder llegar, ¿no? Y ahí hablando muy concretamente de cosas, pues por ejemplo, que hacemos nosotros en México, ¿no? Donde hay una agenda regulatoria relevante de cara a Open Banking, pero nosotros, por ejemplo, tenemos una concepción, como decía, ¿no? de Open Banking, que es acceso a cualquier dato financiero relevante. Open Banking, en su definición, es banca, ¿no? Entonces, pues bueno, al final el mercado también te pide unas soluciones que el regulador igual va a estar, pues, no sé, unos cuantos años por detrás o nunca va a poder a lo mejor regular ciertos casos. Entonces nosotros siempre llevamos un poco la doble gorra, ¿no? De, oye, pues ser muy amigables y, vamos, muy pro regulador, porque al final creemos que es la única manera en la que esto se cree un movimiento realmente masivo, pero que luego hay determinadas necesidades que el mercado pide que el regulador, pues, o bien nunca va a llegar o bien no está en su agenda, ¿no? Sí, sí, totalmente. Las startups muchas veces van muy por delante, ¿no?, del regulador y a veces le va costando llegar a tiempo. Y ya vamos a ir con una última pregunta, vamos a ir cerrando para cerrar a tiempo sobre las 11, que esta es una pregunta que me ha parecido muy buena para los emprendedores que hay en el evento, viéndolo, que es ¿cómo fue el proceso de fundraising? ¿Tenías algún MVP hecho? Y si es muy diferente el producto que tenías en ese MVP al producto final de Belbo. Sí, como decía, bueno, el proceso de fundraising es siempre como una montaña rusa, ¿no? Que siempre a posteriori tiendes a descontar la complejidad, pero en ese momento siempre tienes la incertidumbre y la gran incomodidad, ¿no? Que decía, ¿no? Y tienes muchos noes y te encuentras con tortas por todos lados, ¿no? Nosotros no teníamos gran cosa, la verdad. Bueno, hemos hecho varias rondas, ¿no? Hemos hecho una primera ronda cuando empezamos de $1 millón, luego a los 5 meses una de 2 millones
y luego justo al año, un poquito antes del año, hace 6 meses hicimos una ronda de 10 millones de dólares, ¿no? La primera de todas no teníamos nada, o sea, éramos Oriol, yo, una presentación y una gran visión, ¿no? Una gran visión como muy disruptiva pero a la vez muy, muy enfocada, ¿no? Lo que queríamos hacer. Entonces ahí no teníamos gran cosa. Sí que teníamos algo del equipo, teníamos algunas pruebas de concepto, teníamos algo de interés de clientes, pero teníamos poquita cosa. Yo creo que eso también depende un poco de cada proyecto, ¿no? Al final hay yo creo, 3 pilares, ¿no? Importantes, que es el equipo, el producto y el mercado, ¿no? A la hora de valorarlo, pues dependerá. A lo mejor hay gente, pues nosotros traíamos 4 años de experiencia en FinTech, bastante bagaje emprendido en nuestras espaldas, pues igual a lo mejor pondrá un poquito más compañía versus producto. Y a la vez la oportunidad de mercado era enorme, ¿no? Entonces no tenemos gran cosa, pero luego sí que las rondas que hemos ido haciendo después, sí que hemos tenido ya, pues por ejemplo, la ronda que hicimos de 10 millones, pues teníamos ya bastantes clientes, teníamos bastante tracción, el producto estaba ya aprobado, pero evidentemente lo que teníamos en ese momento pues ha ido evolucionando. Y yo creo que eso es normal. O sea, al final lo que los inversores buscan es como una visión compartida, ¿no? Oye, me caso con esta persona no por lo que tiene hoy, sino por lo que puede llegar a tener mañana, ¿no? Entonces, yo creo que es algo completamente normal. Y sí que evoluciona mucho el producto, sobre todo cuando se consigue o cuando se recibe inversión en fases tan tempranas, ¿no? Donde todavía hay muchas cosas que validar, todavía hay muchas hipótesis que probar. Igual hay que, pues bueno, ajustar el camino o lo que sea, ¿no? Genial, oye, pues muchísimas gracias, Pablo, por haber compartido tus experiencias con nosotros. Ha sido genial poder haber charlado contigo y haber aprendido tanto de tus experiencias. Aquí despedimos el evento, no sin antes emplazaros al próximo Café con Emprendedores, que tendrá lugar el próximo miércoles 25 de noviembre con otro invitado de lujo, Jaime Rodríguez de Santiago, director general de FreeNow España. Y sin más, muchísimas gracias otra vez, Pablo, por haber estado esta mañana con nosotros y muchísimas gracias a todo el público por haber compartido esta mañana y que tengáis un excelente día. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer.